Vamos a tener estas respuestas. Tenemos varias para que usted pueda comentar en cada una de ellas. Mire, lo que se va a estar analizando es el primer subtítulo, públicamente y de casa en casa, basado en Hechos, capítulo 20, versículos 13 a 24. Y la pregunta de este párrafo 14 hace referencia a lo siguiente. ¿Qué les dijo Pablo a los ancianos de Éfeso cuando se reunieron en Mileto? Bueno, como usted pudo ver en el estudio, Pablo iba a Jerusalén y no iba a pasar por Éfeso, iba a tomar un viaje directo. Así es que los vio en Mileto para que se pudiera despedir de ellos, porque ya muy probablemente ya no los iba a ver. Y entonces el apóstol Pablo les dijo lo siguiente: ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día que pisé la provincia de Asia. He servido como esclavo al Señor con toda humildad, y he derramado lágrimas y he sufrido pruebas debido a las conspiraciones de los judíos. Aún así, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. Al contrario, tanto a judío como a griego les di un testimonio completo sobre la necesidad de arrepentirse y volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Fíjense qué interesantes palabras, hermanos, porque efectivamente él estaba libre de la sangre de ellos y de todas las personas, porque el apóstol Pablo llegó a todos en la necesidad de que todos se arrepintieran. Así es que qué interesantes palabras para los ancianos de Éfeso. Ahora bien, mire, dice la pregunta del párrafo 15 lo siguiente: ¿por qué el método de predicar de casa en casa es tan bueno? Mire, usted puede contestar alguna de estas tres opciones. La primera que usted puede contestar es, para empezar, porque así todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar cada cierto tiempo el mensaje del reino. Esto demuestra que Jehová es imparcial. Y así es, todos deben de tener la oportunidad de escuchar el mensaje del reino. Si bien es cierto, muy probablemente no lleguemos individualmente a cada persona, pero si se organizan la predicación de tal manera que se lleva esto de casa en casa, ellos van a tener la oportunidad de que en alguna posibilidad se les pueda hablar y puedan conocer del mensaje de Jehová. Ahora bien, mire, dice la respuesta de que usted puede contestar, la 2, lo siguiente: además, el predicar de casa en casa nos permite llegar a las personas de buen corazón y darles la ayuda que cada una necesite. Y así es. Cada persona tiene circunstancias diferentes. Incluso hasta quien parece que no tiene interés, resulta que a veces las circunstancias cambian y quieren saber de Jehová. También usted puede contestar lo que se ve en la número 3. Y a nosotros también nos ayuda porque fortalece nuestra fe y nuestro aguante. Y mire que esto es muy cierto, porque cuando nosotros leemos la esperanza que les llevamos a las personas, en automático se fortalece nuestra fe. La repetición constante hace que nosotros sepamos efectivamente cuál es el propósito de Jehová, y eso nos hace fuertes. Y por supuesto, también nos da aguante. Como usted sabe, pues algunas veces nos tratan mal, algunas veces es muy duro, muy complicado. Pues en algunos países hasta
el asunto ha llegado a tal grado que los han metido a la cárcel. Por eso dice que aumenta nuestro aguante, porque sin lugar a dudas eso, en comparación con lo que va a venir en gran tribulación, en realidad es nada. Mire, ahora vamos a pasar a las preguntas de los párrafos 16 y 17. ¿Por qué decimos que Pablo fue muy valiente? ¿Y cómo seguimos su ejemplo? Mire, aquí vamos a tener varias respuestas. En relación de por qué decimos que Pablo fue muy valiente, la primera respuesta que usted pudiera dar es porque no dejó que nada, ni siquiera la cruel persecución, ni los problemas de salud, le impidiera cumplir con su misión. Esto es algo muy interesante porque efectivamente nos está dejando un ejemplo. Ahora bien, mire, también usted puede contestar en el punto 2, bueno, ¿por qué decimos que Pablo fue muy valiente? La segunda respuesta que usted pudiera dar se basa en Hechos 20:24, que menciona, no me importa mi propia vida con tal de que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio o un testimonio completo de las buenas noticias, de la bondad inmerecida de Dios. Así es que efectivamente el apóstol Pablo estaba dispuesto a dar todo por cumplir esa bendita comisión. Ahora bien, con relación a cómo seguimos su ejemplo, algunos podemos contestar lo que se ve en el punto 3. Algunos viven en lugares donde la obra está prohibida y hay persecución. Fíjese, viven en lugares donde está prohibida la obra y aún así se predica. ¿Qué puede conllevar esto? Pues golpizas, llevarlos a la cárcel o incluso que les quemen sus salones. Eso en México ya se ha vivido, por supuesto en otros lados también, pero así sucede. Ahora bien, como otra contestación que puede dar usted en relación y cómo seguimos su ejemplo, en el punto 4 usted pudiera comentar, otros batallan con enfermedades y debilitantes o con problemas emocionales. Esto es muy cierto, porque la realidad es que conocemos a muchos hermanos que han estado incluso enfermos y aún así salen a predicar. Incluso, pues tenemos varias informaciones en cuanto a las revistas y las publicaciones de la organización en donde vemos las experiencias de hermanos que con problemas y dificultades hacen todo para servirle a Jehová. Y también usted pudiera contestar lo que se ve en el punto 5, mire. Nuestros jóvenes también se enfrentan constantemente a la presión de los compañeros en clases. Y aún con toda esta situación, al igual que Pablo, dejamos todo para que obedezcamos el mandato de Jehová. Mire qué interesante información. Ahora bien, vamos a pasar al último subtítulo que es Cuídense ustedes mismos y cuiden del rebaño, basado en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículos 25 al 38. La pregunta 18 refiere esto. ¿Por qué estaba Pablo limpio de sangre? ¿Y cómo podía seguir su ejemplo los ancianos de Éfeso? Bueno, efectivamente, el apóstol Pablo dijo que él estaba limpio de sangre cuando les predicó a todas las personas. Y mire, dijo lo siguiente, estoy limpio de la sangre de todo hombre, porque no dudé en declararles toda la voluntad de Dios. Así es que efectivamente, al predicarles entonces y mostrarles cuál era la voluntad de Dios para con la humanidad, efectivamente, él estuvo limpio de toda sangre. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 18,
¿Y cómo podían seguir su ejemplo los ancianos de Éfeso? Mire, usted puede contestar cualquiera de las tres opciones. La pregunta 1, bueno, la respuesta 1 que usted puede utilizar es: les dijo, cuídense ustedes mismos y cuiden del rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Así es que el primer consejo era cuidarse y cuidar al rebaño. Ahora bien, también se puede contestar lo siguiente. El apóstol Pablo les advirtió que se infiltrarían en el rebaño lobos voraces, que dirían cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Así es que efectivamente tenían que estar con mucho cuidado porque muchas personas se iban a infiltrar y que no tenían el propósito correcto. Ahora mire, también usted pudiera comentar lo siguiente con relación a cómo podía seguir su ejemplo los ancianos de Éfeso. Dice, manténganse despiertos y recuerden que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar a cada uno de ustedes con lágrimas. Así es que efectivamente mantenerse ocupados, despiertos en relación con ellos y con el rebaño era muy importante, debido a que con el tiempo esto iba a cambiar, y no para bien, para mal. La congregación iba a experimentar a personas que iban o que hicieron el cambio de algo bueno hacia algo malo. Mire, la pregunta del párrafo 19 dice lo siguiente: ¿qué apareció a finales del siglo I y a qué dio lugar esto en los siglos posteriores? Mire qué interesante la respuesta. En relación a qué apareció a finales del siglo I, la respuesta que usted puede utilizar es la que está viendo en pantalla. Aquellos lobos feroces a los que hizo referencia el apóstol Pablo que aparecerían, efectivamente aparecieron en la escena a finales del siglo I, alrededor del año 98. El apóstol Juan escribió, incluso ahora han aparecido muchos anticristos. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Mire qué interesante es esto, porque efectivamente lo que Pablo les había escrito, Juan aquí les estaba diciendo que ya estaban. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Mire, ¿a qué dio lugar? Como menciona el complemento de la pregunta, ¿y a qué dio lugar esto en siglos posteriores? Mire, ahí tiene 5 posibles respuestas. Así es que, mire, usted pudiera responder lo siguiente. Para el siglo III ya se habían formado la clase clerical de la cristiandad por culpa de la apostasía. Y esto efectivamente hizo que muchos se alzaran como los judíos cuando tenían a sus líderes religiosos, pues era el cleros y el legos. Así es que efectivamente ahí se dio esta parte. Ahora puede contestar lo que dice el punto 3. Y en el siglo IV el emperador Constantino le dio el reconocimiento oficial a esta falsificación del cristianismo. ¿Se imagina del esfuerzo que hicieron los apóstoles y ahora personas diferentes a ellos, lo que claramente el apóstol Pablo dijo, lobos feroces, ahora tomaban el lugar que ellos tenían? ¿Y cómo hicieron esto? Mire, en el punto 4 usted pudiera responder lo siguiente. Aquellos líderes religiosos apóstatas dijeron cosas retorcidas, y así fue. Eso da cuenta la historia. En el punto 5 usted pudiera contestar también, y es que aceptaron enseñanzas y costumbres paganas, y luego dijeron que eran cristianas.
Mire qué importante respuesta de cómo fueron distorsionándose las cosas y cómo se fue cumpliendo lo que Pablo estaba diciendo en su momento. Personas de dentro, y como dijo el apóstol Juan, que no eran de su categoría, no eran como ellos, empezaron a hacer cosas totalmente distintas. En el punto 6 pudiera contestar usted, hasta el día de hoy, las iglesias de la cristiandad siguen basándose en esas mismas costumbres y enseñanzas falsas. Bueno, era algo que proféticamente iba a ocurrir, el trigo y la cizaña. Así es que, pues, estamos esperando el punto en donde cuando Jesús mande a sus obreros, pues entonces mande la cizaña fuera del trigo y entonces esto se haga de manera visible, de manera correcta. Ahora bien, mire, pasando a los párrafos 20 y 21, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo demostró Pablo que tenía un gran espíritu de sacrificio? ¿Y cómo lo imitan los ancianos hoy? Bueno, mire, en relación a cómo demostró Pablo que tenía un gran espíritu de sacrificio, lo que usted pudiera responder en el punto 1 sería lo siguiente. Él trabajó para mantenerse y no ser una carga para los de las congregaciones. Ya lo vimos que hacía casas de campaña y con eso se mantenía. Nunca esperó que le dieran dinero por servir a los hermanos. De hecho, y que eso puede usted contestar en el punto 2, de hecho, animó a los ancianos de Efesios a que mostraran el mismo espíritu de sacrificio. De acuerdo a Hechos 20:35 les dijo, deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles. Y añadió, deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Así es que el apóstol Pablo los estaba animando a tener un espíritu de sacrificio por las ovejas de Jesús y que por supuesto formaban parte de las congregaciones. Ahora bien, ¿y cómo imitan los ancianos esto? Bueno, en el punto 3 usted pudiera comentar lo siguiente. Son conscientes de que se les dio la responsabilidad de pastorear la congregación de Dios y lo hacen sin esperar nada a cambio. Ahora bien, también pudiera responder lo que está en el punto 4. Dentro de la congregación cristiana no hay lugar para la ambición y el orgullo. De hecho, todo el que quiera buscar gloria y honra para sí mismo acabará hundido en la deshonra. Y mire qué interesante es esta respuesta porque es la misma que se va a ver en relación con los siervos ministeriales, que cuando dicen que ellos buscan ese privilegio pero no lo hacen de la forma correcta, no van a tener éxito porque no van a tener la bendición de Jehová. Lo mismo es lo que dice el punto 4. Efectivamente, con los ancianos que pudieran tener ambición u orgullo, no lo harán de forma correcta y se hundirán en la deshonra. Ahora bien, mire, el párrafo 22 y último de este subtítulo y de este capítulo 21 es la siguiente. ¿Por qué querían tanto a Pablo los ancianos de Éfeso? Y mire, ahí usted lo puede ver en la imagen, efectivamente, como los vio ahí en Mileto. Y ahí se ve como incluso hasta lloraron por él cuando pues estaba despidiendo de ellos y cuando les dio esas palabras de fortalecimiento. La respuesta es que Pablo amaba de verdad a los hermanos y por eso ellos lo querían tanto. Así que cuando tuvieron que despedirse de él, todos rompieron a llorar y abrazaron a Pablo y lo besaron con cariño. Mire, ahí tiene efectivamente esa respuesta y se ve efectivamente al apóstol Pablo consolando a los hermanos de Éfeso. Seguramente ya no lo vieron porque
Jehová tenía otros planes desde ese punto hacia Pablo y ocurrieron las cosas como se desarrolla posteriormente en el estudio que vamos a estar analizando. Así es que qué importante es este estudio con relación a el término del capítulo 21. Fue muy interesante y podemos sacar muchas cosas de provecho. Bueno, pues le deseamos que tenga un buen día y que le sirva esta información para que pueda comentar en las reuniones.